titulado Queja versus gratitud. Sería queja contra gratitud, ¿no? Y la pregunta que a lo mejor nos podríamos hacer, ¿qué pesa más? ¿La queja o la gratitud? ¿Qué es más pesado? ¿Qué es lo que pesa más en nuestros corazones o en los resultados que dejan en nosotros? ¿La queja o la gratitud? ¿Qué es lo que es más pesado? ¿La queja o la gratitud? Vamos a ver si al final podemos decir. Problema. Lógicamente que es más pesado aquello que tiene más volumen y más peso. Es muy simple decirlo. Lo que más juntamos, eso será lo más pesado. Y pareciera que a veces no tiene importancia las palabras que nosotros podemos decir o que salgan de nuestra boca. Pareciera que, bueno, no importa lo que digo, no tiene tanto valor. Pero dependiendo, yo había hecho allí está, ¿no? ¿Qué más pesa? Si en ese platillo lo que más llegue a pesar va a ser que uno de los platillos sea el que caiga. Y dependiendo de esto, va a ser lo que va a afectar nuestra vida para poder alcanzar aquello que me he propuesto o el propósito o la meta que hay en mi vida. Ambas tienen repercusión, ambas, la gratitud y la queja, ambas tienen repercusión, tienen consecuencias en nuestro hoy y en nuestro mañana. Es decir, que si la actitud es o la balanza está en el lado de la queja o en la gratitud, ambas van a tener consecuencia en mi vida de hoy, pero también va a tener en mi futuro. Ahora, ¿qué obtengo con la queja? ¿No? ¿Qué obtengo con la queja? Para los que la practican, a veces, ¿qué le decimos? ¿Qué eres? Oh, qué quejica, ¿no? Qué quejoso. Eso, el que practica. Y yo pensaba y decía, la queja es un idioma. La queja es un estilo de vida. Puede ser un estilo de vida. La queja puede ser una herencia familiar. Puede ser una herencia familiar. Puede ser el condimento que uso para mi comida y me siento con aquellos que se sientan conmigo, van a degustar del plato que he preparado, que es la queja. Y tendríamos que preguntar, ¿qué obtengo con la queja? ¿Sabes que entramos en un mundo irreal? Y tú me vas a decir, ¿irreal? Ven a ver lo que yo estoy pasando y verás que es verdad todo lo que estoy viviendo. ¿Es irreal? No, nada que ver. Y yo te puedo decir, sí, es verdad. Puede ser real y puede ser imaginario. ¿Por qué? Porque muchas veces la queja surge de una insatisfacción interna o de algo que yo me lo imaginé y no era. Nadie me lo dijo, pero yo me lo imaginé y salió eso. Y yo creo que las causas, muchas de las causas que tú puedes decir, estoy justificado, mi queja está justificada. Puede ser que sí, pero sabes que cuando comienzo a quejarme, entro en un mundo, en ese mundo, y allí cuando entré a ese mundo, ya todo es lícito. Ya todo es lícito cuando entro en ese mundo de la queja. ¿Por qué? Porque comienzo a dimensionar las cosas de tal manera, comienzo hasta a imaginar situaciones y cosas, y tú me dirás, sí, y yo creo que mientras estoy hablando, estás pensando, y es verdad, dimensionamos, imaginamos y hasta llegamos a pasarnos del otro lado, hasta a veces mentir. Entonces entramos en una dimensión en la cual nos perjudica. Y a veces le podemos decir, bueno, pero ¿por qué hablar de este tema? ¿No? ¿Por qué hablar de la queja y de todo eso? ¿Sabes por qué? Porque esto es parte de nuestra vida diaria.
Y nosotros estamos parados en una perspectiva de cambios, ¿verdad? Estamos parados como iglesia en una perspectiva de desafíos, de cambiar, de ir más allá de lo que sé, de salir de las situaciones, de salir del lugar donde estoy ubicado, ya sea porque es cómodo, ya sea porque no me produce riesgo, de salir de todo eso. Y si yo estoy parado en esa decisión de aceptar desafíos de los que van a venir, en esa de salir de la situación común que he vivido para poder ir a más allá, yo tengo que entender que en estos desafíos que yo me he propuesto aceptar para ir más allá, puedo encontrarme con situaciones que no esperaba. ¿O no? Hay veces que decimos, yo voy hacia la meta, esa es mi meta, pero en el camino puedo encontrarme con situaciones en las cuales yo no estaba preparada. Por eso es que nosotros necesitamos, en medio de esta decisión de cambios, necesitamos saber cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones y tenemos que hacerlo con expectativa. ¿Se acuerdan que decíamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? La fe es la certeza de lo que espero, tengo una expectativa que voy a encontrar. Entonces, esto significa que si yo estoy arrancando a algo nuevo, a algo de salir de esta situación, voy a vivir situaciones en las cuales si no tengo puesta expectativa, si no tengo puesta fe y convicción de lo que va a venir, quizás entre en la queja. Entonces necesitamos saber que y necesitamos pedirle al Señor tener un espíritu de gratitud. Y tú dices, con lo que estoy viviendo, venga. Sí, porque tenemos gratitud, una gratitud que no tiene forma de pagarse, lo decimos siempre. Señor, ¿cómo pagarte? Bueno, esa gratitud tiene que salir de nuestros labios, de nuestro corazón, y la gratitud al Espíritu Santo. Y yo quiero que nosotros hagamos vamos a hacer un rápido, ver algunos sucesos en el pueblo de Israel. Y en 1 Corintios 10:11, yo te lo leo de la traducción viviente. Dice así, esas cosas le sucedieron a ellos son el pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y a nosotros. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a lo que vivimos en el fin de los tiempos. A los que vivimos somos nosotros en este tiempo. Dice que se escribió lo que sucedió al pueblo de Israel para que nosotros seamos advertidos de las cosas que le sucedieron a ellos. Y yo te cuento que este pueblo, el pueblo de Israel, era esclavo en Egipto. Ellos estaban bajo una esclavitud tremenda, eran oprimidos continuamente por Faraón y por todos aquellos que seguían las órdenes de Faraón. Y dice en Éxodo 2:23, yo te lo leo, si quieres buscarlo, Éxodo 2:23, dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídas de Dios. Entonces dice, el primer punto para que anote el primer punto. Ellos clamaron a Dios para ser libres de Egipto. Ellos clamaron a Dios. Allí estaban desesperados. Era atroz lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban siendo
oprimidos de tal manera por Faraón que no tenían vida. Ellos solamente trabajaban, volvían a su casa para comer, dormir y volvían al trabajo. Esa era la vida de la esclavitud de ellos. Y dice que ellos clamaron a Dios para que Dios los liberara. Y nosotros muchas veces clamamos a Dios. Decimos, estoy harto de esta forma de vivir. Ellos dijeron, Señor, no damos más con esta forma de vida. Señor, queremos cambiar y clamamos a Dios por un cambio en nuestras vidas. No quiero vivir más en esta condición. No quiero vivir más en esta esclavitud. No quiero ser parte más de un programa de alguien. No quiero vivir en esta forma miserable. A veces le decimos a Dios, quiero un cambio de vida. Quiero un cambio de vida. Punto 2. Dios escucha su clamor y actúa como Dios. Y te lo vuelvo a decir. Dios escucha su clamor y actúa como Dios. ¿Por qué? Porque el plan de acción de Dios era que ellos salieran. Pero el plan de acción de Dios era que ellos también estaban incluidos en este proceso de la salida. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos saque de una situación, que haga un milagro, que suceda algo. Y nosotros quisiéramos que la varita mágica de Dios toque la situación y nosotros ser espectadores de lo que Dios hace. Pero si la varita de Dios hace el milagro y yo no soy parte de eso, no voy a saber vivir el milagro. Y claro que Dios escuchaba el clamor de ellos, pero en ese proceso de libertad, los más importantes eran el pueblo de Israel. Entonces, Dios escuchó el clamor y Dios actuó como Dios. ¿Por qué digo como Dios? Porque nosotros también tenemos nuestras formas y quisiéramos que Dios también las tenga en cuenta, de actuar de acuerdo a mi forma, no a la forma de Dios, ¿no? Y allí esto es tan importante que cuando nosotros estamos desafiados para actuar, yo me voy a enfrentar con situaciones donde tendré que aprender a reaccionar. Y allí, punto 3, en medio de las plagas, ellos conocieron a un Dios de poder. En medio de las plagas, Dios no solamente trató al pueblo egipcio, sino que también pudo mostrarles a ellos el poder de Dios, la grandeza de Dios. Pero yo no sé si tú te acuerdas, si lo has leído, cuando comienzan las plagas, Faraón se puso loco y comenzó a endurecer más lo que les pedía a los israelitas, a los esclavos, y les dijo que les iba a sacar la paja. Entonces, la mano de Faraón fue todavía más dura. ¿Y saben lo que pasa? Los israelitas van y se quejan a Faraón. Luego salen y se quejan con Moisés. Y luego sale Moisés y se queja con Dios. Y yo quiero que nosotros entendamos que muchas veces, que cuando nosotros tomamos una decisión, y yo te hablo a ti que en este tiempo has dicho, voy a cambiar ciertas cosas, voy a empezar a hacer algo diferente, ¿no? Alguien me decía hoy, voy a ser diferente, vamos a empezar a cambiar las condiciones, voy a empezar en familiarmente, económicamente. Siempre va a haber la mano del enemigo en una forma bien dura para resistir al cambio. Por eso fue que Faraón se puso loco de la vida, ¿no es cierto? Y comenzó a darles peor dureza en su actitud. ¿Y qué hicieron ellos? No solamente se quejaron, sino que ya pareciera que ellos se retrocedieron. Ya no querían saber nada y aún Moisés se fue a quejar contra Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener algo en claro, y esto es algo claro. Si tú has
te has propuesto en este tiempo hacer cambios en tu vida, yo quiero que sepas que el enemigo te va a resistir de tal manera para que tú desistas con los cambios que te has propuesto y vuelvas a ser lo que eras antes. Nosotros tenemos que entender esta verdad, que a todos los que hemos tomado una decisión de cambios para mejor, para progresar, desafíos en nuestra vida, el diablo va a estar. ¿Saben? Si yo no resisto lo que hace, porque ellos tenían que hacer los ladrillos, ahora le dijo, ¿ustedes están de vagos? ¿Por eso se quieren ir? Ahora tendrán que ir a buscar la paja. Claro, ¿cómo va a ser? No llegamos a tiempo para terminar los ladrillos y ahora tenemos que buscar el material para hacer los ladrillos. Era real, era duro. ¿No te pasa a ti que cuando decides me pongo firme con el Señor? Dios trabajó en esta mañana, cómo Dios me habló, cómo Dios ministró mi vida y lloramos y aquí ha habido hasta patitos del charco que hubo del lago. Pero luego salimos y hay resistencia. Claro, es que lo que pasaba es que yo no sabía que la cosa se iba a poner dura en mi familia, en mi trabajo, me exigen, tengo que estar. Claro que sí, que se va a poner dura. Pero es ahí donde mi decisión en el altar, mi decisión, Señor, en el altar es la que tiene que prevalecer. Porque si el diablo se da cuenta que tú retrocedes, tú eres pan comido. Entonces, allí nosotros sabemos que ellos tenían una palabra que ellos iban a ser libres. Ellos tenían una palabra. Punto 4. Y la salida es con triunfo. La salida es con triunfo. ¿Por qué? Porque las plagas fueron tremendas, como Dios obró. Y no solamente vimos la grandeza del Señor, sino dice que el pueblo salió con joyas que le pidieron. Pero su salida fue apurado, pero iban rumbo a un destino, rumbo a una meta, la tierra prometida. Amén. El punto 5, les toca enfrentar el primer desafío para llegar a la meta. Saben que ellos salen, claro, después de todo lo sucedido, le dicen, váyanse. Y cuando pasó el tiempo que Faraón se dio cuenta que ellos ¿qué hicimos? Perdimos la mano de obra barata. Perdimos esta gente que como viene de otro lado, tiene que trabajar, hay que darle duro. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Faraón dice, vamos, con 600 carros detrás de ellos para tomarlos prisioneros y que vuelvan. Ellos iban contra un pueblo que era un pueblo esclavo. Ellos no tenían soldados, ellos no tenían armas. Ellos iban con sus niños, con las mujeres, con el ganado. Es decir, que sabían que los iban a destrozar. Pero ellos salen en esto. Y ante esa primera situación, ellos encuentran que tienen el mar por delante y el enemigo por detrás. ¿Cómo son nuestras reacciones ante las situaciones complicadas que no esperamos? Situaciones que pareciera que nos desbordan. Esto es para todos, me incluyo, pero con zapatos y todo. Esas situaciones que a veces pareciera que queremos gritar fuerte, porque adelante estaba el mar, nos ahogamos y atrás vienen por nuestras vidas para destruirnos. ¿Cómo es nuestra forma de reaccionar ante esto? ¿Sabe cómo reaccionaron ellos? Yo les voy a leer. Capítulo 14, versículo 10 comienza. O el 11 creo que es. Y dijeron a Moisés, ¿estamos aquí? ¿Sí? Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
ellos clamaron por una vida diferente, ¿o no? Entonces, ¿a quién echamos culpa cuando la cosa está? ¿Cómo comenzamos a decir cosas que son hasta ilógicas, verdad? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Eran los mejores esclavos del mundo. No había esclavos más buenos que ellos. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ya no me interesa nada. Ya total, sigo así como esclavo, sigo viviendo como estoy, retrocedo de todo lo que dije a Dios, ya no quiero saber nada. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo digo, gloria a Dios por los hermanos a quienes en medio de las batallas que tenemos vienen con una palabra de fe y esperanza para levantar nuestros brazos. Gloria a Dios por las palabras de Moisés, que también estaba en la misma. Pero gloria a Dios porque a veces cuando estamos en esa situación queremos huir, aislarnos. Pero qué bueno es poder tener una palabra de alguien que me saque del estado de angustia, de queja y me haga ver que hay esperanza porque Dios pelea por nosotros. Amén. Que me haga recordar. Por eso el Señor le dice a Moisés, la vara que usaste en Egipto, úsala. El Dios que ayer estuvo es el mismo Dios que hoy está a tu lado. Y esa es la realidad nuestra. Las batallas que hemos vivido son las que nos ayudan a enfrentar el hoy y poder hacer precedente para el mañana. Amén. Punto 6. Un triunfo aplastante sobre el enemigo. Gloria al Señor. Un triunfo total. El pueblo quedó admirado. El pueblo cantaba, ahí está el cántico de Moisés y de María. Ellos cantaban, las mujeres bailaban, danzaban, decían, Señor, tú eres admirable. ¿Quién como tus obras? Y era verdad, porque no es solamente que se ahogaron, sino que dice que los carros comenzaron a salirse las ruedas. Eso fue porque dijeron, el Dios de Israel pelea contra nosotros. Es decir, que las generaciones que siguieron a los egipcios supieron que había un Dios, el Dios de Israel, que era el que había hecho la batalla a favor del pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿No? Nosotros a veces cantamos, echó a la mar los carros del faraón. A esto se refiere. Y luego, ellos dicen que caminaron 3 días. Y yo te leo en Éxodo 15. Puedes buscar Éxodo 15 desde el 22. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Dice, e hizo Moisés que partiese en Israel. Estamos hablando que habían cantado, habían alabado. Partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días para el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu
sanador. Hoy vamos a orar por los enfermos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Fíjate, me gusta imaginar que este pueblo, cansado de 3 días de camino, llegó y dijo, agua, agua. Y probaron el agua, y cuando probó el agua la escupieron y gritaron, es amarga, no, esto es veneno, no lo tomen. Y allí dice que se quejaron contra Moisés. Habrán dicho, este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Para qué nos hace caminar? ¿Cuál es el propósito de caminar 3 días para hacernos llegar a esta agua amarga? ¿Te suena haber reaccionado alguna vez así? ¿No? Para esto caminamos, para esto nos hizo venir. Este es el Dios, este es tu Dios. 3 días y se les acabó el agua y también la gratitud. En 3 días se le acabó todo. Entonces el pueblo murmuró y dijo a Moisés, ¿qué hemos de beber? Qué reacción infantil que decimos, ¿verdad? Qué infantiles como reaccionaron. Porque esta no es una reacción de gente madura. Pero muchas veces esas reacciones las tenemos nosotros cuando las cosas no nos salen como nosotros esperábamos. Y Moisés recibió órdenes de Dios y él tira allí una madera del árbol y el agua se endulza. Esto es un tipo de la cruz de Cristo, esta madera que se tira en el árbol. Y volvieron ellos a experimentar poder, cuidado y provisión de Dios. Y este texto que leí recién me impacta, me gusta porque ellos pudieron experimentar nuevamente. Y a mí me da la sensación como después de haber vivido todo este tipo de emociones, de la salida, de las plagas, de los carros, es como que Dios se sienta con ellos, ¿no? Y allí Dios le da a conocer y les dice lo que espera de ellos. ¿Sabes que a mí me gusta conocer a Dios, que Dios se haga conocer, y me gusta saber qué Dios espera de mí? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Te has pensado alguna vez? ¿Qué Dios espera de ti? Porque muchas veces nosotros esperamos de Dios, pero ¿qué Dios espera de mí? Dice que allí Él le dio estatutos, Él allí le dio ordenanzas, ella allí le dijo cómo tenían que comenzar a vivir. Hasta el momento ellos estaban acostumbrados solamente a recibir órdenes de Faraón, el látigo de Faraón y obedecer. Ellos no tenían capacidad de pensar. Pero ahora Dios se da a conocer y les dice, quiero que comiencen a mirar en otro espejo diferente. No se miren más en el espejo de Faraón. Comiencen a mirar a través de lo que yo te doy para que comiences a pensar de otra manera. No quiero darte un libro donde tienes que seguir al pie de la letra. Quiero que comiences a que tu mente sea cambiada para poder entender que ante las situaciones que me enfrento, no tengo que decir, vuelvo a la esclavitud. Todo lo que hice no sirvió. Y a veces la tendencia nuestra. ¿Para qué lo habré hecho? ¿Para qué habré tomado este paso? ¿Para qué habré avanzado? Y volvemos a una situación de esclavitud total. Ellos necesitaban tener un cambio en la mente. Ellos necesitaban salir de una esclavitud que por años había sido la herencia de cada uno de ellos. Y ellos ahora tenían que tomar una forma de vida diferente. Por eso es que Dios no podía usar una varita mágica y darles la tierra. Ellos necesitaban vivir ese proceso
de cambio para poder disfrutar de lo que venía. Y nosotros también. Si nosotros no vivimos el proceso de cambio que Dios quiere para nuestras vidas, no vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, porque nada nos va a satisfacer. Nada nos va. Es lo mismo que sucede a veces con nuestros niños. Cuando le damos todo lo que pide, el día que no se lo das, tú eres el peor padre del mundo. Pero lo que pasa es que no aprendió que cada cosa tiene un valor y un precio. A Dios le interesan nuestras vidas y le interesa que nosotros podamos ser transformados en nuestra manera de ver las cosas, no bajo un látigo. Por eso cuando a veces uno habla, claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que proveer para la casa, pero muchas veces dejamos nuestro país y venimos a ser esclavos de Faraón. Y no nos damos cuenta que no estamos simplemente ahorrando para un futuro. Estamos viviendo el día y el futuro que estamos sembrando hoy. ¿Sí? Quizás suena duro, pero es la verdad. Porque lo que Dios quería era darles capacidad para que ellos puedan reaccionar ante las situaciones que le venían. Dios quería que ellos comenzaran a sentirse amados y a pensar de otra manera, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos pensar, ¿por qué Dios no les ayudó a que así con la varita les cambie la mente? Dios no puede cambiar nuestra mente con una varita, porque la mente, para ser cambiada, necesita una decisión de la persona que quiere ser cambiada. Porque Dios no trabaja con gente sin voluntad, Dios no trabaja con gente en la cual maneja como un robot, sino que yo tengo que tomar la decisión de que mi mente sea transformada. Y la única manera, no hay otra manera, es conociéndole a Él. La única manera es conociéndole. El Señor no ideó otra cosa. Se le quemaron los libros. Dijo, conociéndome a mí y nada más. No hay otra manera, ¿no? Esas ordenanzas, ¿no es cierto?, que el Señor pone. Y me gusta pensar que Él quería que ellos comenzaran a ver que había otras opciones de lo que hasta aquí habían aprendido. Ellos lo único que habían aprendido es saber que si ellos tenían que obedecer, que ellos tenían que hacer, no podían pensar, no podían darse el lujo de pensar porque tampoco tenían tiempo de pensar. ¿Sabe que esta es una actitud o una estrategia del enemigo? Mientras más agotados estamos, no tenemos tiempo para pensar. Y esa era la estrategia. Tienen que producir ladrillos, tienen que producir y tienen que producir. De tal manera que ellos no tenían opción ni siquiera de razonar para un cambio. No te vayas a sublevar. ¿Sabe que la queja me autodescalifica? Ellos entraron en un proceso de queja tan grande, tanto no podían ver que había algo más detrás de esa promesa que Dios había dado. Ellos entraron en un proceso tan fuerte que no fue Dios el que los descalificó. Fueron ellos los que se descalificaron para poder poseer la tierra que Dios les había dado. La queja, ¿no es cierto?, me impide ver que se pueden cumplir proyectos. La queja me ciega, me opaca la visión. Cuando yo entro, por eso decía al comienzo que entramos en un mundo irreal, entramos en un mundo ilógico, porque ellos ahora ni siquiera se acordaban de que ellos clamaron a Dios para salir del pueblo. Ellos ni se acordaban de que ellos fueron los que pidieron a Dios y Dios obró, pero como Dios, no como nosotros. Y por eso cuando hablamos en la palabra en que nosotros debemos hablar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Lo que se está refiriendo
es que nuestra forma de hablar tiene que ser una forma en la cual la palabra entra a mi vida, es procesada en mi mente y yo puedo hablar lo que es palabra de Dios, que es fe. Pero si yo estoy sumergida en la queja, lo único que va a hacer que me va a robar las fuerzas para ir para adelante, me va a robar la visión por la cual he salido. ¿Para qué salimos? Se estaban preguntando, ¿para qué salimos si nos hubiéramos muerto? Hay sepulcros en Egipto. Se habían olvidado que había una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Se habían olvidado lo que Dios les había dado de promesa y nos pasa a nosotros. Cuando entramos en la queja, nos olvidamos de todo lo que Dios un día nos dijo. Nos olvidamos de las promesas del Señor. ¿Sí o no? ¿O no es así? Nos olvidamos porque entramos por un camino en el cual lo ilógico muchas veces tiene mucha fuerza. ¿Saben que algunos saben? 3 meses casi del año pasado, nosotros tuvimos una situación, ya venimos arrastrando, para los que no saben, de enfermedad, pero con nuestra hija tuvimos casi 3 meses en el hospital, donde eran estudios, diagnósticos, cirugías, situaciones, y la verdad que verla salir de las cirugías y demás, y a mí me impactaba que ella siempre encontraba un motivo para tener gratitud. Yo la veía salir cortada, que ni podía moverse, ni tenía fuerza, como dice, tengo que juntar fuerzas para respirar, porque respirar me cuesta la misma vida. Y siempre hablaba con gratitud, pero no esas palabras que te van, sino era tan fuerte que a mí como madre, viéndola sufrir, decía, no abras la boca porque vas a arruinar todo. Porque yo la veía sufrir, pero siempre tiene una palabra para encontrar un motivo. Siempre tiene un motivo para agradecer, aún en medio de todo lo que estaba viviendo. Y sabe que estas cosas son los que a nosotros nos ayudan a ir para adelante. Estas cosas son las que nos ayudan a poder permanecer diciendo la promesa está. Las promesas están, las promesas están. Yo tengo que tomar esas promesas. Y pareciera que la promesa se te va, pero tú tienes la fuerza para seguir adelante y permanecer en esta. La gratitud me lleva a otro nivel, me eleva, ¿no? La gratitud me eleva. La queja me hace que todo está tan bajo. Voy arrastrando, voy comiéndome el pavimento. En cambio, la gratitud me eleva a tal punto que yo puedo ver que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy viendo para lo que va a venir. Tengo expectativa. Pero es que ha sucedido algo terrible hoy. Pero tengo promesa. Pero mira lo que ha acontecido. Pero Dios es el Dios que me sacó ayer, es el Dios que prometió estar conmigo y me va a salir adelante. Es Dios el que está luchando conmigo, no estoy sola, sino que Él es el que pelea por mí. Él pelea, Él sacó las ruedas de los carros de Faraón. La gratitud nos ayuda a elevarnos y a ver las promesas y la tierra prometida. Tenemos que ver la tierra, tenemos que verla aunque sea de lejos. Y dice que el amor de Dios, el punto 10, es incomparable. A mí me apasiona pensar que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Le regaló un oasis, un hotel de 5 estrellas en el desierto. Un hotel de 5 estrellas, en donde ellos podían disfrutar. Y allí Dios es cuando les dice, quiero que me conozcan y quiero decirle qué espero de ustedes. ¿Qué espera Dios de nosotros? Y sabe que quise terminarla ahí, porque el capítulo 16 lo había hecho.
El capítulo 16 es terrible, léelo en tu casa. Moisés solamente dice 8 veces la palabra murmuraron, se quejaron, pero él no estaba hablando solamente lo que hablaba la boca, la actitud, el estilo de vida de este pueblo. Lo que más me impacta es que ellos tenían propósito. Ellos tenían una meta que alcanzar. Porque lo hemos oído 1000 veces a esto, de que ellos no llegaron a la tierra prometida, ¿verdad? Y decimos que se quedaron porque no tuvieron fe. Pero nosotros que estamos hablando de esos desafíos para alcanzar. Un pueblo entero comió de la misma comida espiritual, de la queja, de la ingratitud, y perdieron el propósito. Es tremendo. Yo no quiero que esto me pase. Y tenemos que analizarnos cada uno, porque por ahí se nos escapan. No, es que yo siempre estoy dando gracias. Puedo estar dando gracias aparentemente, pero mi estilo de vida no es de gratitud. No estamos hablando solamente de palabras. Estamos hablando de que la gratitud es una acción que trae bendición. Y lo importante es que hacer que la gratitud es nuestro estilo de vida. No es solamente decir, ay, gracias Señor, sino que tu vida, tu estilo de vida, sea una vida que tiene gratitud, que tiene propósito. Porque ¿puede la queja hacernos quebrar nuestra vida y nuestro propósito? Sí. Y a lo mejor tú dices, Dios me prometió tantas cosas y mírame a mí, miserable de mí donde estoy. Y Dios me prometió y la Biblia dice, ¿cómo Dios puede hacer algo con alguien que solamente tiene una queja en su corazón? Imposible, ¿verdad? La gratitud es una acción que trae bendición y la importancia es hacer de la gratitud nuestro estilo de vida. La gratitud abre puertas de bendición. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué interesante es que la neurociencia y la ciencia ahora habla de la gratitud? Dice, antes pensábamos que era una emoción, que era una cortesía. Gracias, por favor, era simplemente. Y dice que ahora la gratitud transforma nuestro cerebro. Existen diversas investigaciones que demuestran que la gratitud tiene poder de crear un estado mental más positivo y feliz. La gratitud está fuertemente relacionada con la salud mental, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad. Las personas agradecidas son más felices y están más satisfechas con su vida, sus amistades, su familia, su comunidad. Experimentan más esperanza y Pero ellos tuvieron que descubrirlo ahora. Y Dios nos dijo desde los comienzos que esa es la forma de vida de Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en un estilo de vida diferente, no es que somos tontos, no es que somos conformistas, no es que no sabemos analizar la situación. Claro, me siento y analizo, ¿me conviene? ¿No me conviene? Pero eso no es queja, estoy usando el cerebro. La gratitud es diferente. Esto me ayuda a despertarme, porque estaba medio dormido en esta área. Esto me ayuda a poder entender a los que están sufriendo como yo y voy a ayudarles así como en este momento abro los ojos y me doy cuenta que yo estoy así. La gratitud me eleva a lugares donde no imagino. En cambio, la queja me sumerge en la depresión, en la tristeza, en la soledad, en la incomprensión, en la frustración, en el fracaso y todo lo demás
que quieras agregarle. Te voy a dejar de regalo un texto bíblico para que lo medites en tu casa. Colosenses 3, 15 al 17. Yo te lo leo. Dice, la paz de Dios, el mundo quiere paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es decir, que lo que gobierna en mí sea la paz de Dios, a lo que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que está resumidito casi todo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con esto solo podemos tener para semanas de aprendizaje en nuestra vida. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Cómo es nuestra vida, nuestro estilo de vida? Y yo sé que lo primero que surge, bueno, a veces me quejo. Yo también a veces, y cuando me quejo digo, pero a veces, no es a veces, es no saber transformar esas situaciones que se nos enfrentan con expectativa. Y no es fácil a veces cuando las noticias no son buenas, te puedo asegurar. Decir cuál es la expectativa en todo esto, pero ahí es donde tenemos que trabajar nuestra confianza, porque no somos esclavos de Faraón. No somos esclavos de Faraón. ¿Sabe qué? La cultura de hoy, la sociedad de hoy, quiere hacer a la gente esclava. Esclava de los pensamientos que salen, inundan y marcan a todos. Pero Dios se sienta contigo y te da ordenanzas, te da la forma de dirigirte y te dice qué espera de ti.